Amén. Hoy estamos entrando en el séptimo día. Usted sabe que normalmente la palabra del culto nuestra tiene que ver con el día que estamos de ayuno. O sea, hoy es el séptimo día. Entonces la palabra de hoy sería, después yo voy a compartir la lectura, ¿verdad? Cuando llegue en mi casa, y tal vez el audio, el video va a ser la palabra del domingo, no necesita grabarlo. Pero hoy, en el séptimo día, nosotros vamos a estar hablando un poco sobre lo que es el mover actual de Dios, ¿verdad? El mover actual de Dios. ¿Por qué? Porque hay algo que nosotros llamamos dispensación. Esa palabra, si usted la busca en el diccionario, yo creo que ni aparece o ni la encuentra con el significado. Pero la dispensación en la Biblia, bíblicamente hablando, tiene que ver con los tiempos. Es los tiempos en que vivimos cierto mover de Dios o cierta realidad para el tiempo bíblico, ¿verdad? Y algo que nosotros queremos hablar hoy, que es el mover actual o la verdad actual, ¿verdad? ¿Qué es la verdad actual? Nosotros hemos estado hablando estos días sobre ley y gracia, ¿verdad? Nuestro ayuno justamente es 21 días removiendo el velo. El velo en la Biblia apunta para la ley, ¿verdad? El velo apunta para Moisés. Y cuando la Biblia habla de Moisés, eso sí es clase de madurez, ¿verdad? Y clase CL. Cuando la Biblia habla de el velo o cuando habla de Moisés, se refiere a la ley, ¿verdad? ¿Qué era la ley? La ley es todo lo contrario a la gracia. ¿Qué es la gracia? Favor inmerecido. ¿Qué es la ley? Favor merecido, ¿verdad? Muchos cristianos quieren vivir hoy en día, hacer una ensalada de fruta, ¿verdad? Mezclar ley con gracia. Y cuando usted suma ley más gracia, el resultado siempre va a ser ley. ¿Por qué? Porque la ley siempre va a ser más fuerte cuando usted la mezcla, ¿verdad? Porque la Biblia dice que si nosotros decidimos vivir por un punto de la ley, ¿verdad? Por ese punto de la ley vamos a ser juzgados. Entonces, algo que decíamos en estos días de palabra era que la ley no era solamente 10 mandamientos. Cada mandamiento salían ramas que decía, por ejemplo, no matarás a alguien cuando entre en tu casa, o lo matarás adentro de la casa y no lo matarás en el patio. Y si lo matas, había una ley, habían ciudades de refugio. En la época bíblica es cuando usted mataba a alguien por accidente, ¿verdad? Si usted lo mataba por accidente, usted podía huir a esa ciudad de refugio, y en esa ciudad de refugio los parientes o los familiares de esa persona no lo podían tocar a usted, porque usted estaba en una ciudad de refugio. ¿Por qué? Porque usted había matado a la persona sin querer. Imagínense, en aquellos días la persona tenía ciertas cosas en la ley, y eso era parte de la ley. Entonces, si usted mataba a alguien, fue un accidente y tenía que ser juzgado o algo, y venía un familiar y lo mataba, como sucede hoy en día, ¿verdad? Que de repente alguno viene, a alguien se le escapa un cuchillo, estaba jugando, es muy común, por ejemplo, en la policía. Usted sabe que a veces las policías, cuando son novatos, ellos se ponen a jugar con las armas, a limpiarlas, a jugar, y ya he escuchado casos, ¿verdad?, de que mató a un compañero jugando con un arma, ¿verdad? Y eso que sucede fue un accidente, pero ahí ¿qué es lo que hace? De repente el familiar de aquel pariente lo mata, va preso. Entonces la Biblia tenía cantidad, eran 613 mandamientos, 613 leyes, que si usted fallaba una, usted iba a ser juzgado por todo. Entonces, como nosotros decíamos, la ley es ¿qué? Favor merecido. La gracia, favor inmerecido. La ley era buscar mediante su propio esfuerzo, era buscar mediante el esfuerzo tener su propia justicia. O sea, yo buscaba tener razón siempre. Entonces, eso, cuando usted siempre quiere tener razón, eso es ley también, ¿verdad? Yo tengo la razón, ¿verdad? La ley entonces era buscar mediante el esfuerzo tener justicia propia. La gracia es recibir la justicia que viene de Cristo como un regalo. La ley, ¿verdad?, es la justa exigencia de Dios al hombre, ¿verdad? La ley es la justa exigencia de Dios al hombre, pero la gracia es la provisión.
Entonces cuando el hombre hacía algo para Dios, ¿qué es lo que él quería? Dios me tiene que pagar. Yo hice, Señor, yo doy el diezmo, tenés que guardar mi casa. O sea, el diezmo es un seguro contra robo, contra incendio, contra daños en su vehículo, ¿verdad? Y ahí, ¿qué es lo que hace la ley? Claro que sí es, para nosotros es, sabemos que Dios nos guarda, nos protege, pero no necesariamente porque lo damos, ¿verdad? Y ahí la persona de repente estaciona el auto en la calle y cae un árbol, como pasó enfrente a mi casa, ya el albañil, estaban reformando una casa, ¿verdad? Él deja el auto enfrente a la casa y del otro lado de la calle cae un pino. El pino estaba en aquella dirección, el auto de él estaba en esta dirección, cae un pino del otro lado de la calle, un día así como ahora, ¿verdad? Agradable, sin viento, sin lluvia, sin nada. El árbol cae una vez, ¿y dónde cae? ¡Bum! Encima del árbol, encima del auto, bien, pero viene en el medio del auto, la boya al techo, le rompe el vidrio, todo. Ahí si fuese una persona legalista que lo decía, Señor, mirá, yo te doy el diezmo, ¿cómo esto puede suceder? Entonces está al otro lado, no di el diezmo, ahora el devorador está queriendo robar mis cosas, ¿verdad? Esa es la ley, ¿verdad? La ley es lo que Dios... la ley es lo que eres para Dios. Gracia es lo que Dios es para usted. Señor, yo soy fiel, yo doy el diezmo, Señor, yo ofrendo, yo me porto bien, yo no miento, no robo, no mato. La ley es tan práctica en la vida de las personas, ¿verdad? Hace pocos días estaba aconsejando a una persona y la persona decía, yo soy buena gente, yo no robo, no mato, yo no miento, no... Entonces, ¿qué es lo que sucede? Muchas veces usted, por más que diga, no, yo no estoy más debajo de la ley, pero ¿cuántas veces en medio de una crisis, un problema, usted hizo eso? Señor, ¿en qué fallé? Señor, ¿qué estoy haciendo mal? Señor, no puede ser que me suceda a mí si yo hago todas las cosas correctas. Es ley, ¿verdad? La gracia es lo que Dios ya hizo por usted. Ley es lo que usted hace por Dios, ¿verdad? La ley nos hace conscientes de nosotros mismos, porque la ley es como no sé, una carta, ¿verdad? Un documento que usted exige, ¿verdad? Un contrato que usted exige que la otra persona pague, que la otra persona haga, porque yo hice mi parte, usted tiene que hacer, ¿verdad? La gracia nos hace conscientes de Cristo, ¿verdad? La ley nos hace conscientes de nosotros mismos. ¿Qué es consciente? Porque yo doy, porque yo hago, porque yo soy generoso, porque yo. Hay gente que usted la escucha hablar y suena más el yo, porque yo me esforcé, porque yo estudié, porque yo me capacité, porque yo soy un ejemplo, ¿verdad? Más el yo que el Cristo no aparece, ¿verdad? Entonces la gracia es nosotros estar conscientes de Cristo y olvidarnos de nosotros un poco, ¿verdad? La ley es nuestro amor, que fue lo que dijo Juan aquí. La ley es nuestro amor por Dios, ¿verdad? Y ahí mi pregunta es, ¿cómo es su amor? ¿Su amor es perfecto? ¿O su amor es lleno de fallas? ¿O su amor, mientras estén haciendo las cosas bien para mí, amo, pero cuando falla, ¿verdad? Es así, o sea, somos así, ¿verdad? Cuando la persona me trata mal, bueno, ahí se terminó el amor, lo quiero matar, pero por un momento me acuerdo, o sea, ¿cómo la voy a matar o lo voy a matar si es mi esposa o mi marido? ¿Cómo lo voy a matar? Pero hay días que esa gana de matar quieren fluir, ¿verdad? No con nosotros que somos todos cristianos, eso allá afuera en el mundo, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Ese es nuestro amor, ¿verdad? Ahora la ley es nuestro amor por Dios, pero la gracia es el amor de Dios por nosotros, ¿verdad? Él es el centro de todas las cosas. El Evangelio es Cristo el centro, Cristo es el tema principal, ¿verdad? Y es gracioso, no es triste, porque las personas vienen a la iglesia queriendo que Dios le haga algo. Yo vengo a la iglesia para que Dios cambie mi matrimonio. Yo vengo a la iglesia para que Dios me prospere. Yo vengo a la iglesia para que Dios cambie esta situación. Yo vengo a la iglesia para que Dios haga en mi vida, Dios haga en tal cosa. Pero nosotros no venimos a la iglesia, a pesar que la iglesia somos nosotros. Pero cuando hablamos venir a la iglesia es a la congregación de los santos. No venimos para que Dios haga, ¿verdad? Venimos ¿por qué? Porque lo amamos,
Porque yo quiero estar, yo no voy a mi casa para que mi esposa me cocine, ¿verdad? Como decía el ejemplo que colocó el pastor y que leyó ahí Juan, ¿verdad? ¿Por qué cocinaste mi vida? Ay, cocinaste la comida que me gusta a mí, ¿por qué cocinaste? Y escrito está, aquí está en la ley que dice que tengo que cocinarle a mi marido. Yo pensé que cocinaste porque me quería agradar. No, porque si no te cocino, la ley me va a castigar, la maldición viene sobre mi vida. Llega, ¿verdad? Estoy llegando del trabajo, cansado, viene la esposa y te da un beso, ¡mua! Y te abraza. Ay, me besaste, me abrazaste, ¿por qué hiciste eso? Porque está escrito, la ley dice que tengo que besar a mi marido, abrazar a mi marido, porque si no lo hago, Dios me va a castigar. Pero imagínense qué vida es esa. Usted va a su casa, usted está en su casa porque quiere que su marido le compre regalo. Sí, dice. ¿Verdad? Usted está con sus hijos porque quiere que sus hijos hagan cosas para usted. O usted está con la persona por causa de quién es ella. ¿Verdad? Con Dios, las personas buscamos a Dios porque queremos más de Él, lo amamos y queremos estar junto a Él o queremos las cosas que Él puede hacer por nosotros. Las cosas que Él puede hacer por nosotros son secundarias, son resultados de cuando nosotros queremos estar con Él, ¿verdad? Cuando amamos la presencia de Dios. El resto Dios va a hacer, pero yo no lo busco por lo que Él puede hacer por mí. Yo lo busco ¿por qué? Por lo que Él es, ¿verdad? Y hay un mover que tiene que ver con, dijimos el tema de esta palabra, el mover actual, ¿verdad? Ya no fuimos, pero vamos a orar aquí. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que tú hables con nosotros en esta palabra, ministra nuestros corazones, trae luz y revelación en el nombre de Jesús, que sea una manera clara, que tengamos entendimiento en el nombre de Jesús, amén y amén. Entonces hay una verdad actual que dice Pedro, abra conmigo allí 2 de Pedro 1:12, 2 de Pedro 1:12, dice así: por esto yo no dejaré de recordaros. Esta es la versión más antigua. ¿Qué versión pone ahí? Si Juan coloca tal vez una NBI. Dice Pedro: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis. ¿Ya viendo por qué? Hay hermanos que a veces dicen: no, sí, eso ya lo hablamos. Eso creo que lo hablamos en el culto pasado, el pastor lo dijo. Bueno, yo le voy a decir lo mismo que dice Pedro aquí. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis. ¿Pusiste la NBI? Por esto yo no dejaré... No, ¿qué versión me pusiste, Juan? NBI, Juan. Por esto yo no dejaré... Pasa que aquí está recordaros siempre, aunque vosotros... Yo quería hablar un poco más lenguaje actual. Ese. Por eso siempre les recordaré estas cosas, por más que las sepan y estén afianzados en la verdad que ahora tienen. Además considero que tienen la obligación, pero ahí ya... a ver si es el versículo... No, ahí ya no quedó. Afianzados en la verdad que ahora tienen, puede ser. La Reina Valera dice así: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente, ¿verdad? Y dice la verdad que ahora tienen. Sería la verdad actual, la verdad presente, ¿verdad? Y sobre eso es que nosotros vamos a estar hablando en el día de hoy, sobre cuál es la verdad actual, cuál es la verdad presente. Pedro dice aquí: yo les recordaré y les continuaré recordando aunque ustedes sepan. ¿Cuántas cosas la Biblia usted sabe? Y el pastor se la vuelve a decir, ¿Y cuántas veces nosotros lo escuchamos y sabemos que es la verdad? Pero cuando la escuchamos 50.000 veces nos damos cuenta que esa es la verdad. Hay cosas que necesitamos recordarlas siempre. Amén. Dice entonces Pedro que hay una verdad actual, ¿verdad? Una verdad presente. ¿Cuál es esa verdad presente? Si él dice que hay una verdad actual, una verdad presente, vamos a ver cuál es esa verdad presente. Como dije aquí, ¿verdad? En cada dispensación o en cada tiempo en la Biblia había una verdad actual, ¿verdad? Allí en Génesis, abra Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Génesis 2,
16 y 17, dice así: comeréis libremente de todo árbol del huerto, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comeréis, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Entonces en la época allí de Adán y Eva, cuando Dios crea a Adán y Eva y lo pone en el jardín, allí en el huerto del Edén, Dios le da una dirección, un mandamiento: pueden comer de todos los árboles, pero no pueden comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Adán y Eva comieron, pecaron, cayeron. Pero vamos a suponer que ellos no hubiesen comido y hasta el día de hoy el hombre no hubiese cometido pecado. ¿Cuál sería el mensaje que nosotros estaríamos predicando aquí? Hermanos, tengan cuidado, no vayan a comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que ustedes coman van a morir. ¿Verdad? Ese sería el mensaje que estaríamos predicando hasta el día de hoy. Porque ¿qué íbamos a predicar? Si el hombre no había caído, el hombre no había pecado. No íbamos a decir sea libre del pecado, porque no había pecado. ¿Verdad? No íbamos a decir sea libre de la condenación, sea libre de la ley, no había ley. ¿Qué ley le iba a poner Dios si el hombre no pecaba hasta aquel momento? ¿Verdad? La ley vino mucho después. Y ahí que lo que sucede, el mensaje actual de la época de Adán y Eva era: no coman del fruto prohibido. Prohibido, hermanos, no vayan a cometer ese error, porque el día que ustedes coman van a morir. El hombre comió, pecó, y después, muchos años después, nosotros vemos entonces otra verdad actual. ¿Verdad? ¿Cuál era la verdad actual? Muchos años después, ¿verdad? 1500 años antes de Cristo, vino otra verdad. ¿Cuál era la verdad? La ley. ¿Verdad? Dios quería relacionarse con el hombre. El hombre se había apartado de Dios, ¿verdad? Y Dios quería relacionarse con él. Dios le dice a Moisés: mira, Moisés, trae el pueblo para que se acerque a mí y yo quiero charlar con ellos. Usted sabe que antes de la ley el pueblo vivió en la gracia. Eso es el error que muchas personas no entienden. Piensan que todo el Antiguo Testamento era ley. No era ley. De Moisés, de Abraham, o sea, de Adán y Eva, después de la caída, hasta Moisés, el pueblo vivió la gracia. El pueblo de Israel hizo las locuras más grandes después que salió de Egipto. Lo primero que hicieron cuando salieron de Egipto en el desierto, a Aarón, que era el sumo sacerdote, el pueblo dice: hacen una imagen para que adoremos. Porque el pueblo allá en Egipto adorábamos imágenes. Necesitamos ver algo. Este tal Moisés, no dijeron con esa palabra, el Moisés se subió al monte allá hace como un mes que está allá. Y no baja aquel monte. Él está con Dios, todo bien. Y nosotros aquí. ¿Qué es ese Dios que nosotros no lo vemos? Aarón, hacenos algo para que adoremos. La Biblia dice que Aarón le hizo un buey, un toro con oro. Dice: bueno, traigan todo el oro que tienen ahí. Lo derritió, le hizo un toro. Y el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, los cristianos aquella época, no cristianos porque Cristo no había existido todavía, o sea, no había venido como hombre, pero el pueblo de Dios estaba adorando un toro de oro. La Biblia dice que cuando Moisés bajó del monte, dice: ¿qué ruido es ese? No, están adorando una imagen, dice Aarón. ¿Qué hizo Moisés? Agarró las tablas, las tiró contra el piso y las partió, la hizo 1000 pedazos, se enojó, se calentó, ¿verdad? Con el pueblo. Pero ¿cómo eso? Dios los sacó, Dios mató a los egipcios, Dios los hizo pasar por el mar en seco y ustedes adoran una imagen. ¿Verdad? Se calentó con ellos por causa... Ahora imagínense, ¿qué hizo Dios con ellos? ¿Les hizo algo? ¿Les mandó alguna plaga? ¿Les mandó un rayo que los consumiera? No. ¿Qué hizo Dios? Dios estaba con ellos. La Biblia dice que durante el día Dios era una nube que los cubría del sol y durante la noche era una columna de fuego que les daba calor. Él estuvo todo el tiempo con ellos. Dios no lo abandonó. O sea, vemos la gracia. El pueblo murmuraba, el pueblo se quejaba, el pueblo hablaba mal de la comida, el pueblo hablaba mal del agua. Todo el tiempo quejándose, Dios no les hizo nada. Dios les daba. Hablaban de agua, Dios hizo que saliera agua de una roca. Pedían comida, Dios mandó pan del cielo. Cuando se cansaron del pan, que empezaron a murmurar: estamos hartos de ese pan ahí, vil, decía. Probablemente fuese en nuestros días, usarían otra palabra. En aquella época era vil, ese pan vil.
¿verdad? Estamos hartos de ese pan. Dios dice, está bien, vamos, le voy a mandar carne. Le mandó codornices. Las codornices venían volando. Cuando llegaban enfrente a su casa, así, ¡bum!, caía, usted salía al patio, agarraba las codornices y comía. Más fácil que eso, imposible. El pan salían de mañana todos los días y lo juntaban. No tenían que trabajar, no tenían que hacer nada. Pero aún así Dios tenía misericordia de ellos. Pero llegó el momento que ellos le dijeron, Moisés, que Dios no hable con nosotros. Decile allí en Éxodo 19:8, él dice, ellos dijeron, haremos todo lo que el Señor ha dicho que nos ha mandado. O sea, vos habla con Dios, pedile que nos ponga leyes para nosotros hacer, y todo lo que Él diga nosotros lo vamos a hacer. Parece hasta lindo eso, pero es soberbia, es arrogancia, es orgullo, pensar que usted puede cumplir todo lo que Dios le pida que haga. Todos los requisitos de Dios. Y Dios dice, bueno, entonces le voy a poner una ley. A partir de aquel momento, ¿qué es lo que sucede? En el monte que Dios se manifestó, en el monte Sinaí, ni siquiera un animal podía acercarse al monte porque moría. Si el pueblo de Israel se acercase al monte, a la presencia de Dios, moría. ¿Ay, qué sucede? ¿Verdad? Dios comenzó a tratar al pueblo de otra manera. A ustedes quieren ley, les voy a poner ley, pero ahora se terminó. A partir de este momento, fue a partir de ese momento que Dios comenzó a juzgar al pueblo por la ley. Bueno, ¿querés vivir por la ley? Yo te voy a dar una ley. No hagas esto, porque si haces esto vas a morir. La mayoría de los mandamientos de la ley era muerte. La gran mayoría de los mandamientos de la ley que usted fallase era muerte, muerte en plaza pública. Falló, trató mal al padre, a la madre, le faltó el respeto. Tráigase, los jovencitos están aquí, tráigase muchachos que le vamos a mostrar el ejemplo a los demás. Plaza Cagancha, Plaza Independencia, agarren sus piedritas, que eran piedras grandes, bueno, apunten, preparen fuego, ¡boom! Muertos en plaza pública, porque le faltó el respeto al padre y a la madre. El hijo, tan salvo hoy, estamos todos bien. Mintió, engañó, robó, plaza pública. La mayoría de los mandamientos era muerte. Imagino que habría muerte todos los días en plaza pública. Y el pueblo quería vivir. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En esa época, ¿cuál era la verdad presente de ese momento? La ley. Esa ley duró 1500 años. Durante 1500 años. Dijimos que la verdad actual de la época de Adán y Eva era que no coman del fruto prohibido. Pero pasó. Usted no ve que en la época después de Adán y Eva nadie más dijo no podemos comer del árbol. ¿Dónde estaba ese árbol? ¿Dónde quedó el árbol del conocimiento del bien y del mal? ¿Por qué que Moisés nos predicó del árbol del conocimiento del bien y del mal? Porque ahora estaban viviendo otra dispensación que era la dispensación de la ley. Y ahora el mensaje a partir de Moisés, que era predicado por los sacerdotes, por los profetas, 1500 años, hasta como decía el ejemplo aquí que colocó Juan. Juan el Bautista fue el último profeta del Antiguo Testamento. Porque en el momento de Jesús concluyó Antiguo Testamento y comenzó Nuevo Testamento. Fue bien en Jesús, ¿verdad? Y Juan el Bautista fue el último de los profetas que anunciaba arrepiéntanse en pecadores, generación de víbora. Hasta ese momento ese era el mensaje. Era el mensaje de que la ley, los profetas decían arrepiéntanse, si no Dios va a traer juicio. Arrepiéntanse, si no Dios va a traer castigo. Arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, ¿verdad? Y ahí que es lo que sucede. Abra allí en Hebreos 8, 7 al 12. Hebreos 8 del 7 al 12 dice así: porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. ¿Está hablando de qué? Pacto. El antiguo pacto y el nuevo pacto. El antiguo pacto era el Antiguo Testamento, la ley, y el nuevo pacto es el Nuevo Testamento, la gracia. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice: he aquí, vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto,
porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. ¿Qué es lo que Dios dice aquí? Yo les voy a dar en aquellos días. ¿Cuáles son aquellos días? Estos días que nosotros estamos viviendo. Son los días después que Jesús vino a la tierra. 1500 años después que la ley había sido por Moisés, dada allí a través de Moisés. ¿Verdad? Dios dice que el antiguo pacto era con defectuoso. ¿Verdad? Que el antiguo pacto fallaba. Pero no era que la ley era con defecto. No era que la ley estuviese mal. La ley era perfecta, porque la ley era la exigencia de Dios. Dios es un Dios exigente. Usted puede decir, no, pero ¿cómo Dios? Sí, porque ellos querían relacionarse con la santidad de Dios y la exigencia de Dios. Y Dios dice, si ustedes piensan que van a cumplir mi exigencia, yo les voy a dar la ley. Entonces Dios le da la ley y ese era el alto patrón que Dios exigía para el hombre poder relacionarse con ellos. Pero la Biblia dice que Dios vio que aquel pacto era defectuoso, o sea, el defecto no estaba en el pacto, sino que estaba en las personas. Era defectuoso. La palabra, tal vez aquí la traducción defectuoso no diga lo que, no exprese realmente lo que quería expresar la palabra de Dios. Lo que dice aquí que aquel pacto no era eficiente. ¿Por qué? Porque el pueblo era imperfecto. O sea, usted le estaba poniendo una ley a un pueblo que no podía cumplirlo. Entonces Dios nos dio la ley para que el pueblo la cumpliese. Y aquí parece medio contradictorio. Si Dios sabía que no lo iba a cumplir, ¿por qué que se las dio? O sea, Dios no le dio la ley al pueblo para que la cumpliese. Dios le dio la ley al pueblo ¿para qué? Para que ellos se viesen. Para que ellos miraran al espejo y viesen. Ya veo aquella expresión, ¿no te diste cuenta quién sos? Fíjate en el espejo. Ya veo que usan esa expresión. Lo que Dios hizo con la ley es, les voy a mostrar quién sos vos. Te voy a mostrar. Entonces te doy la ley para que la cumpla. ¿Por qué? Porque el pueblo pensaba que ellos eran perfectos. No, que Dios nos diga lo que tenemos que hacer y nosotros lo vamos a cumplir. Es fácil, ¿no es? No, decime lo que yo tengo que hacer. Decime dónde tengo que cambiar. Decime qué es lo que querés que yo haga. Eso en el matrimonio es muy común, ¿no? Voy a cambiar, te lo juro, voy a cambiar. Si no voy a ser más así, no voy a ser más bruto, no voy a ser más... Pasa el tiempo y vuelve atrás de nuevo, ¿verdad? Da un paso atrás, ¿verdad? No, pero sí, yo sé que tengo que cambiar, voy a cambiar, vas a ver que voy a cambiar. Un día cambia, ¿verdad? Pero hasta ahora ese día no ha llegado. Ha cambiado algo, pero no todo, ¿verdad? La ley era así, Dios vio que el pueblo no podía cumplir y ¿qué es lo que Dios dice? Como esa ley, dice allí donde vimos, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera buscado otro en su lugar. Porque reprendiéndolos, dice aquí, dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré un nuevo pacto con la casa de Israel. O sea, Dios estableció un nuevo pacto. ¿Cuál es ese nuevo pacto? En Cristo. Cuando Cristo celebra la cena, dice, esta sangre es el nuevo pacto en mi sangre. En Cristo se inauguró ese nuevo pacto. En Cristo comenzó ese nuevo pacto. ¿Y cuál es el nuevo pacto? Dice así, Dios dice, yo escribiré mis leyes en sus corazones. ¿Por qué es que los mandamientos tenían que ser escritos? Como dijo la palabra de la ofrenda aquí. ¿Por qué no daban? Si Dios dejase, usted va a ver varias veces que los profetas tuvieron que llamar al pueblo, por ejemplo, Nehemías, Esdras, tuvieron que decirle al pueblo, despiértense. Volvieron de nuevo de la esclavitud de Babilonia para la tierra y están haciendo sus casas muy lindas, muy adornadas. Están quedando muy lindas, construyendo sus casas y la casa de Dios. Ustedes se están preocupando con sus casas y dejaron la casa de Dios de lado.
vuelvan nuevamente a Dios. El pueblo estuvo 70 años cautivo, llegaron a su tierra de nuevo que estaba destruida. Y todo el mundo quiso, ahora tengo mi terrenito, ¿verdad? Quiero construir mi casa. Y la voy a hacer como soñé. Y el pueblo de Dios comenzó a construir y la hizo como soñó. ¿Y qué es lo que Dios hace? Y se olvidaron mío. Vamos a ponerle un mandamiento. Traer el diezmo al alfolí, haya alimento en mi casa. Haya un sacerdote que pueda ser sustentado por el diezmo, haya los muebles del templo o del tabernáculo, porque si yo no les digo, ustedes no traen nada. O sea, el pueblo allá en el pasado era muchas veces como el pueblo de nuestra época. Entonces Dios le coloca un mandamiento: amarás al Señor tu Dios. ¿Por qué te tengo que poner un mandamiento? Porque usted no cumple. Guardarás el séptimo día. ¿Quién sabe los 10 mandamientos de memoria? Usted tal vez ni lo sabe. Guardará el día de reposo, el séptimo día. ¿Por qué es que Dios le tuvo que poner un día de reposo? Hoy tendríamos que poner un día de reposo, ¿verdad? El domingo no trabaja, esa parte todo el mundo lo sabe. Pero ¿por qué es que Dios quería que el pueblo no trabajase? Pues si usted está pensando en trabajo, usted no está pensando en Dios. Si usted trabaja todos los días y trabaja hasta el horario que usted quiera y quiere trabajar y juntar, ¿verdad? Si Dios los deja, las personas no buscaban de Dios. Entonces Dios dice, bueno, el sábado nadie trabaja, es día de buscar al Señor. Hasta el día de hoy los judíos son así, el sábado ellos no trabajan y están todo el día judío, que comienza del viernes a las 6 de la tarde y van hasta el sábado a las 6 de la tarde, todo el día en el templo, en la sinagoga, buscando a Dios. O sea, lo que Dios quería es: separen un día para mí. Ustedes tienen 6 días, trabajen los 6 días. El día de reposo era para buscar a Dios. ¿Por qué es que Dios le tuvo que poner una ley? Porque no obedecía. ¿Por qué el mundo tiene que poner ley? No pueden matar, no pueden robar, no pueden saquear la propiedad del otro. Porque si no hay ley, el pueblo se enloquece. La misma Biblia dice que donde no hay ley, el pueblo se descontrola. Donde no hay ley, el pueblo se pierde, se extravía. Entonces, tuvo que poner una ley Dios para hacer. Pero en el Nuevo Testamento no es más ley. ¿Por qué? Porque yo doy a Dios, porque yo lo amo, ¿verdad? Hay una expresión que nosotros usamos siempre, es que yo puedo amar, yo puedo dar sin amar. Usted puede dar sin amar. Usted puede darle un regalo a alguien aunque no lo ame. Pero usted nunca va a poder amar sin dar algo, ¿verdad? La manera de nosotros expresar amor es cuando damos, ¿verdad? A través del dar. Dar su tiempo, dar su vida, dar un regalo, dar un abrazo, dar un beso, darle un consejo, ¿verdad? Nosotros no podemos dar sin amar, pero nunca podremos amar sin dar, ¿verdad? ¿Y por qué es que nosotros damos a Dios? Porque amamos su casa, porque amamos la obra, porque la obra queremos que avance la obra. ¿Por qué yo estoy aquí? Porque Dios dice: guardarás el domingo es el día del Señor. ¿Por qué es que yo no le tengo que poner una ley a usted? Porque yo amo estar en la casa del Señor, yo amo estar en la presencia de Dios. El domingo es el día del Señor, yo lo consagro para Él. Durante toda la semana yo gasto mi tiempo en el trabajo me consume. Mi patrón consume mi tiempo y me paga por eso y está bien. Pero el domingo yo le doy mi tiempo al Señor. Al patrón se lo vendo, a Dios yo se lo doy, ¿verdad? Porque este es el día de Él, ¿verdad? Y Dios dice entonces: en aquellos días escribiré sus leyes. Dios escribiría sus leyes en nuestro corazón. Imagínense, ¿cuál de los hijos, quién tiene hijos chicos aquí que no le gusta el brócoli? A Belén no le gusta el brócoli. Entonces imagínense que a ella no le gusta el brócoli. Usted quiere que come brócoli porque el brócoli es saludable. ¿Qué es lo que hace usted? Usted le escribe en su mente que ella coma brócoli. Entonces ella va a ir y va a comer y va a decir: ¡ay, qué rico, mamá, que está este brócoli! ¿Verdad? Si usted pudiera hacer eso, ¿verdad? Si pudiéramos hacer eso, lo haríamos. Pero nosotros no lo podemos hacer. La Biblia dice que Dios sí puede hacer. Dios colocó en nosotros, la Biblia dice que en Él está tanto el querer como el realizar. O sea, cuando nosotros tenemos el deseo de hacer algo para Dios, es porque Dios lo colocó en su corazón, ¿verdad? Y Dios entonces, Él colocaría sus leyes en mi corazón. O sea, las leyes están aquí. Yo no tengo que forzarme para realizarlas, está en mi corazón.
Porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. O sea, la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, la dirección de Dios está en mi corazón. Y porque yo lo amo, para mí es un placer hacerlo. Él no me tiene que mandar, Él no me tiene que obligar. Él dice también allí que no solamente haría eso. Él dice que Él sería nuestro Dios y nosotros seríamos su pueblo, propiedad exclusiva de Él. Yo soy de Dios. Entonces, si Él es mi Dios y yo soy su pueblo, Él es el que manda en mí. Él es el que me dirige. Él es el que me da su dirección, ¿verdad? Si Él es mi Dios, Él es el que me sana cuando yo estoy enfermo. Si Él es mi Dios, si yo soy de Él es el que me trae provisión cuando yo necesito, porque yo pertenezco a Él. Él será nuestro Dios, dice para estos días. También dice, todos me conocerán, del más pequeño al más grande. Ya vio que, como dijimos aquí en estos días de ayuno, todo tiene que ver con Él. Yo seré su pueblo. Yo pondré mis mandamientos en su corazón. Yo sanaré sus enfermedades. Yo perdonaré sus pecados. Ellos me conocerán a mí porque yo me voy a dar a conocer. Y de sus pecados no me acordaré más. ¿Verdad que la última palabra aquí? Tendré misericordia de sus iniquidades y no me acordaré más de sus pecados. Mi pregunta es, ¿dónde entra usted en esa ecuación? ¿Dónde entramos nosotros en esa ecuación? ¿Cuál es la parte que me toca? ¿Cuál es la parte que le toca a usted? Él dice, yo voy a ser su Dios. Yo perdonaré sus pecados. Yo escribiré mis leyes en sus corazones. Yo me daré a conocer a ellos, del más chico al más grande me van a conocer. Yo. ¿Cuál es su parte en esa ecuación? Su parte es creer que esa ley ya está en su corazón, ¿verdad? Su parte es creer que Dios suple sus necesidades. Su parte es creer que usted necesita conocer al Señor. Esa es nuestra parte. ¿Por qué que muchos dudan de todas esas verdades que estamos hablando? Porque no creen, ¿verdad? No creen que el Señor se ha olvidado de sus pecados. Porque muchos viven debajo de condenación, debajo de juicio, debajo de miedo, de temor, porque no creen que el Señor ya perdonó sus pecados, ¿verdad? Que de sus pecados no se acuerdan más. Entonces el Antiguo Testamento, lo que se llama Viejo Testamento o Antiguo Testamento, dice la Biblia que fue un pacto que caducó, no sirve más, ¿verdad? Si no sirve más para este tiempo, porque Dios tuvo que dar una nueva alianza, una nueva verdad, entonces, ¿por qué es que nosotros queremos vivir debajo de un pacto que ya caducó? ¿Verdad? Mezclar un poquito de cada uno. Vamos a sacar un poco del antiguo pacto y vamos a poner un poco del nuevo. O sea, o vive por el nuevo o vive por el viejo. Usted no puede vivir por los dos juntos. Decida. ¿Verdad? ¿Y cuál es el nuevo pacto? De que Él ya perdonó todos nuestros pecados. Hechos 20, ya casi finalizando aquí, Hechos 20, del 28 al 32, dice así, Hechos 20 del 28 al 32. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida, decía Pedro aquí, yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras de sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. O sea, ¿cuál era el mensaje de Pedro? ¿Cuál era la preocupación aquí en Hechos? Yo sé que voy a partir. Yo sé que se van a levantar gente y aún dentro de la iglesia que le van a decir a ustedes que ustedes tienen que volver a vivir debajo de la ley. Porque él dice, y ahora, el versículo 32, y ahora, hermanos, encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. O sea, ¿cuál era la preocupación aquí en Hechos de Pedro?
es que el pueblo pudiese estar guardado en su fe en Dios y en la palabra de la gracia. ¿Y cuál es la palabra de la gracia? El mensaje de Cristo, ¿verdad? La palabra que estamos anunciando aquí. ¿Por qué es que muchos no creen en la palabra de la gracia? ¿Verdad? Porque muchos viven debajo de la ley todavía, ¿verdad? Y la ley es tan fuerte. Usted ve que las personas llegan a la iglesia, a veces ni cristianos son, pero la ley la saben, ¿verdad? Y aún dentro de la iglesia, ¿verdad? Las personas quieren vivir debajo de la ley, ¿verdad? La verdad presente, entonces, la verdad actual, es la gracia, ¿verdad? ¿Y qué es la gracia? Favor inmerecido, ¿verdad? Nosotros apropiarnos lo que Él nos hizo sobre nuestras vidas, de lo que Él ya hizo por nosotros, ¿verdad? No necesitamos contentarnos con lo que hemos probado, porque tenemos un favor mucho más. La Biblia dice que la gracia se multiplica. Nosotros estuvimos hablando sobre estos días sobre gracia abundante o hipergracia. ¿Se acuerdan que decíamos que habían algunas personas que critican la hipergracia? Pero la Biblia dice que Dios tiene para derramar sobre nuestras vidas gracia abundante. ¿Qué es gracia abundante? Favor inmerecido de una manera abundante. Amén. Él quiere derramar y esa gracia tiene que ver con nosotros creer lo que Él ha hecho por nosotros. Amén. Colóquese en pie. Vamos a estar ya celebrando la cena también. ¿Verdad? ¿Qué va a pasar cuando nosotros creemos en esa verdad? ¿Verdad? Cuando creemos en esa verdad, creemos que en estos días Dios va a traer un mover poderoso de fe y revelación. ¿Verdad? Estamos orando y ayunando para que el velo sea removido, ¿verdad? Para que estas verdades se vuelvan realidad en nuestras vidas, para que nosotros podamos creer, ¿verdad?, en esa verdad, y no solamente creer, sino también compartir con otros, que otros puedan oír ese mensaje de la gracia, ¿verdad? Llevar a muchos a vivir la libertad de los hijos de Dios. La gracia nos libera, ¿verdad? La gracia nos libra de toda ley, de toda legalidad, de todo merecimiento. Amén.